Hola a todos, hoy es martes 4 de noviembre de 2025 y nuestro amigo el coronel Wilkerson está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo. Feliz de estar aquí. Neymar, permíteme dar inicio. Eres un guía, tú. Aún hace frío allá. ¿Hace frío? Sí, está un poco fresco, no tan gélido como anteriormente. Larry, permíteme empezar con Dick Cheney. Tú lo conoces, tú trabajaste con la administración en la que él estaba como el jefe de, ya sabes, la política exterior, en mi opinión, en esos días. Y falleció a la edad de 84 años. Y cuando se refiere a él, una gran cantidad de personas lo reconocen. Muchas personas lo consideran como el principal arquitecto de la guerra en Irak. ¿Cuál es su opinión sobre Dick Cheney y los logros y el tipo de, ya sabe, influencia que tuvo en estas guerras interminables, la política de guerras interminables con la que Estados Unidos todavía está luchando con ese tipo de mentalidad? Todavía no saben cómo deshacerse de estas guerras interminables. Pero Dick Cheney, sin duda, fue uno de los principales defensores de ese tipo de política. En realidad, hay tres Dick Cheneys en mi mente. En primer lugar está el Dick Cheney, que fue jefe de gabinete de Jerry Ford cuando tenía 34 años, si mal no recuerdo. Un tipo muy joven, probablemente uno de los, si no él, probablemente uno de los jefes de gabinete más jóvenes en la historia de ese cargo y congresista. Y como me dijo un congresista que sirvió con él durante algunos años en el Congreso, un congresista que nunca encontró un programa de defensa que no le gustara, votó por todo. No había suficiente dinero en defensa para Dick Cheney, así que ese era Dick Cheney, el congresista, un congresista muy efectivo si estabas de acuerdo con su filosofía de que era necesario apoyar al complejo militar industrial al máximo. Luego había un segundo Dick Cheney que surgió de ese puesto de jefe de personal porque conoció a Donald Rumsfeld de una manera significativa. Se conocían de antes, pero Rosso era, como me dijo un congresista que los conocía a ambos al mismo tiempo, el mayor mentiroso sobre la faz de la tierra, pero muy hábil mintiendo. Almorzaba con este tipo, recién me uní a Powell como su jefe de gabinete en el Departamento de Estado. Le dije, ¿estás bromeando? ¿Qué intentas decirme? Y el almuerzo duró aproximadamente 1 hora y media. Como me dijo este hombre, siempre es tan ligero, pero de manera muy astuta. Lo último que me dijo antes de levantarnos del almuerzo, y yo estaba tratando de absorber todo porque no conocía a estas personas, excepto cuando Dick Cheney fue jefe de Powell como secretario de Defensa, mientras Powell era presidente del Estado Mayor Conjunto. Diría que fue un buen secretario de Defensa, uno de los mejores en la corta historia de ese cargo. Mientras nos levantábamos, él mencionó, ten precaución, no sabrás cuándo ni dónde, pero las falsedades también te atraparán. Y así lo anoté en mi libreta mental y dije, de acuerdo, entonces estamos enfrentándonos a Rumsfeld, un mentiroso por excelencia, y a Cheney, el vicepresidente, sobre quien al menos había investigado un poco y sabía que se había elegido a sí mismo para ser vicepresidente con lo que podrías llamar un texano paleto, a pesar de que su padre era quien era, George H.W. Bush. Este tipo fue conocido por ser gobernador de Texas, un trabajo bastante insignificante si lo piensas, porque el gobernador no tiene mucho poder en Texas, a menos que seas alguien como Abbott, el actual gobernador, que extiende su mano y toma poder que no le pertenece y nadie lo detiene. Entonces, luego hay un tercer componente de entrenamiento profundo, que es lo que me dijeron los doctores, especialmente los especialistas del corazón, que intervenían a veces para explicarme lo que las estatinas hacen a quien las toma regularmente. Te hacen paranoico, te hacen todo tipo de cosas. Todo esto para decir que Dick Cheney fue al menos 3 personas diferentes en distintos momentos de su carrera, pero todas esas personas estaban enfocadas en lo que muchos dirían que era la filosofía neoconservadora. Pero para Dick Cheney no creo que el término neoconservador sea suficiente. Creo que Dick Cheney fue lo que yo llamaría durante todo este tiempo, ¿no? Un nacionalista supremo de América, primero, segundo y tercero. Y cualquier cosa que él hiciera que pensara que era por América, en términos de seguridad internacional o de política exterior, era positiva.
y cualquier cosa que alguien hiciera que él pensara que no era por América era mala. Y cada vez más, mientras Powell era secretario de Estado, Cheney pensaba que Powell no era bueno para América. Así que, en resumen, fue una relación muy tumultuosa y que realmente no funcionó casi nada en cuanto a la toma de decisiones de seguridad nacional y la fluidez y competencia que deberían haber existido en esos primeros 4 años. Ahora, no quiero insistir demasiado en esto, pero cuando dejé el Departamento de Estado en 2005, recibí una llamada de Shirley Ann Warshaw, profesora de Ciencias Políticas y posteriormente directora del Instituto Eisenhower en Gettysburg College. Creo que ella se jubiló hace poco, tras una larga carrera de más de 30 años en Gettysburg College. Una científica política que sabía de lo que hablaba y lo reflejó en varios libros, uno de los cuales estaba trabajando cuando me invitó a hablar allí. El libro fue titulado, al ser publicado, como La copresidencia de Bush y Cheney. La copresidencia de Bush y Cheney. Y cuando me dirigí a los estudiantes en representación de ella y cuando conversé con ella en su oficina, discutimos sobre ese libro, sobre el manuscrito. Y le diré que algunas de las cosas que yo ni siquiera sabía que ella había descubierto realmente me sorprendieron. No me sorprendió que fuera Dick Cheney quien lo hizo, pero no sabía que había hecho algunas cosas que ella documentó en ese libro. Una de las cosas más importantes que ella documentó fue que él había dejado, según recuerdo, a más de 1,800 personas en el gobierno que en el último momento se aseguró de convertir de ser lo que llamarías personas del programa C, es decir, nombramientos políticos como lo era yo, que deben irse cuando el presidente se va, a ser personas del servicio civil de cualquier tipo. Y lo que hizo con eso fue dejar personas en la pesca, en la minería, en la silvicultura y en todo tipo de áreas en las que tenía interés, particularmente porque era de Wyoming, que estaban impregnadas de su filosofía, y los dejó en el servicio civil, por lo que era muy difícil despedirlos. Implantó a estas personas, más de 1,800, en la administración del presidente entrante para encargarse de mantener las políticas que había creado en estos diversos lugares dentro del gobierno. Cada presidente hace eso a veces, pero no tanto como Cheney. Y temo lo que Trump podría hacer también, porque Cheney enseñó a los futuros presidentes cómo hacerlo. Todo esto para decir que probablemente fue, como muchos dicen, el vicepresidente más poderoso. Y yo, como Shirley M. Marshall, diría que fue el presidente más influyente desde 2001 hasta 2005, el primer mandato de George W. Bush que hemos visto en mucho tiempo, especialmente en temas de seguridad nacional, que él lideró. Sin duda, en mi mente, él los lideró. Y Colin Powell se enfrentó a él una y otra vez. Y básicamente porque tenía aliados, el más formidable de los cuales era Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, con lo que en ese momento eran unos $400,000 millones frente a los 25 o 30,000 millones del Estado. Y tenía un aliado en George W. Bush, ejemplificado por Powell, que regresó una vez y me dijo, sabes, realmente tengo un problema. ¿Qué pasa, jefe? Mi problema es que Cheney sabe cómo hacer que el presidente saque su revólver y empiece a disparar, y no sé cómo hacer que lo vuelva a guardar en su funda. Eso resumió bien lo que pasó en esos 4 años. Larry, muchas personas argumentan que los principales objetivos de la guerra en Irak fueron: mencionaste a Dick Cheney como uno de los que, ya sabes, apoyaba mucho a EEU, pero ¿cuál era el objetivo principal en su mente, en su opinión personal? Porque muchos dicen que uno de los objetivos principales era el petróleo. Saddam Hussein no era, como bien sabes, muy favorable para Israel. Era considerado uno de los más grandes adversarios de Israel. Y el argumento principal es que fue una guerra para beneficiar a Israel. No fue al final en beneficio directo de EU. ¿Cómo se desarrolló esa situación? Debes tener presente lo que continúo enfatizando. Israel es nuestra creación. No somos la bestia de Israel, ambos somos bestias. No hay duda de eso en estos días.
El imperio es la bestia más grande del mundo, pero ellos trabajan para nosotros. Nosotros no trabajamos para ellos. Así que lo que Cheney estaba haciendo era mantener viva a la bestia, la pequeña bestia en el Medio Oriente, porque lo que estaba haciendo era asegurarse de que el petróleo siguiera fluyendo hacia Israel a un costo reducido. Y él estaba asegurándose de que lo que Bibi Netanyahu, incluso en ese momento, y Ariel Sharon en particular, le estaban diciendo, era que el enemigo número uno de Israel caería como un cordero si entrábamos y hacíamos la guerra. Eso es justo lo que dijo Bibi Netanyahu. Y eso es precisamente lo que Cheney deseaba llevar a cabo. Quería realizarlo, no obstante, porque anhelaba asegurar esa posición estratégica en el levante que Israel simboliza para el imperio. No deseaba asegurarlo para Bibi Netanyahu o Ariel Sharon. Ellos eran secundarios para los intereses de EU que se manifestaban en esa región, especialmente en cuanto al petróleo. Cheney, cuando estaba en Halliburton, estaba perfectamente dispuesto. Permítame mostrarle qué tipo de realista era. En muchos aspectos, los realistas por excelencia hacen que John Mearsheimer parezca mal en términos de realismo. Deseaba lo que poseía en Halliburton. Deseaba reanudar la adquisición de petróleo de Irán. Deseaba reanudar la adquisición de gas de Irán. Quería trabajar con Irán. Quería que Halliburton estuviera en Irán. Quiero decir, él era así de directo. Para él todo era negocio, pero más importante, era un negocio que sentía que estaba en el interés de EEUU y estaba dispuesto a hacerlo. También fue culpable de causar realmente algunos daños al Departamento de Defensa cuando fue secretario de Defensa. Pensé que era un buen secretario, pero como secretario de Defensa llamó a Halliburton, a quienes creo que ni conocía en ese momento. Quiero decir, sabía quiénes eran y demás, pero llamó a Halliburton y a un par de otras organizaciones para hacer una investigación sobre la civilización de muchas de las posiciones en el Pentágono que eran militares. Y claro, Halliburton volvió con un informe diciendo que era una idea genial, hagámoslo. Y claro, lo hicieron. Y luego salió y se convirtió en CEO de Halliburton. Bueno, ya sabes, quid pro quo ahí, tal vez un poco de quid pro quo. Probablemente ganó mucho dinero de esa manera. Pero también causó un daño real al ejército porque sacó gran parte de la fuerza y el vigor del ejército y lo trasladó al mundo civil, y todavía estamos viviendo con eso. Seguimos viviendo con eso, y no hemos visto una guerra real desde entonces. Cuando veamos una guerra real, muchos de estos civiles van a dar media vuelta y huir, porque no los culparía en absoluto, ya que van a estar en el campo de batalla. Estarán en el campo de batalla como en Ucrania. Piénselo un momento, estos civiles no durarán mucho. Entonces, tendrás que traer de vuelta a militares uniformados, entrenarlos, educarlos y ponerlos nuevamente en el campo de batalla para esas funciones. Y no se están haciendo. Así que hemos debilitado al ejército hasta cierto punto al hacer lo que él hizo. Creo que, Larry, muchos se preguntarían, ¿cómo se beneficiará Estados Unidos de lo que pasa con Israel en el Medio Oriente? Si Israel es una herramienta para Estados Unidos en el Medio Oriente, Occidente, Asia. Esa es una buena pregunta. Y lo que pasará, como dije antes, es que Israel desaparecerá. Entonces no tendremos el llamado portaaviones insumergible. Ese es el término que usamos en el ejército en el extremo oriental del Mediterráneo. No habrá absolutamente nadie allí que nos quiera. Eso es lo que se avecina. Eso es lo que se avecina. Tan seguro como estoy aquí sentado hablando contigo. Y lo que Estados Unidos va a hacer al respecto depende probablemente de un presidente muy voluble, inexplicable, incoherente e impredecible en este momento, que ha dicho que está totalmente a favor de América primero y de regresar a casa en muchos aspectos de todos estos compromisos en el extranjero. Bueno, el primero del que volvería a casa, si fuera un defensor de esa política, y lo soy hasta cierto punto, es ese. Me retiraría totalmente del Medio Oriente. Ya no necesitamos ese petróleo. Además, siempre he dicho que el petróleo fluiría mientras haya compradores en el mundo, fluiría igual. No necesitamos estar allí. No es necesario aliarse con estos potentados que no son demócratas liberales, desde Egipto hasta Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que están haciendo un lío ahora, un lío terrible, ya sabe,
un pequeño lío comparado con el de Israel en Gaza, pero un lío en Sudán. Debemos irnos de allí. Donald Trump es quien podría lograrlo. Podría ser una coincidencia favorable. Israel cae y nos vamos porque ya no lo necesitamos, lo que significa, Nima, que los dejaremos caer. Larry, Israel Hayum informó hoy que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá con sus altos funcionarios de seguridad para evaluar operaciones sobre Irán y Hezbollah. ¿Qué está intentando llevar a cabo en Europa? ¿Qué clase de operación está contemplando? Bueno, tengo que imaginar que lo que él está considerando en este momento, si está recibiendo algún tipo de informes de inteligencia decentes de nosotros, de su propia gente, el Mossad, ya sabes, tenemos un mando unificado dentro de un mando unificado. Tenemos generales y otros miembros del personal allí mismo en Israel. Ahora está recibiendo informes que le dicen que su objetivo final es imposible de lograr. Ese es el tipo de informe que recibe ahora. Le dicen eso por varias razones, como que Rusia está muy comprometida en apoyar a Irán, pero también tienes otras cosas. Las conoces, no tengo que enumerarlas para ti. Irán destruiría a Israel si volviera a la guerra con él. Lo destruiría por completo. No sabe qué hacer. Y así está consultando, está hablando con todos con los que puede hablar, está hablando particularmente con los estadounidenses allí porque quiere saber si él no puede hacerlo, lo haremos nosotros. Y esto no es que Israel va primero y nosotros seguimos. Estoy verdaderamente muy comprometido y voy a estar aún más comprometido porque voy a tomar el control del Líbano. Voy a tomar el control del Líbano. ¿Escuchan eso, gente de Beirut? No solamente no hay un alto el fuego, no he respetado el día del alto el fuego desde que comenzó con el Líbano, pero voy a tomar una parte considerable de su nación y me aseguraré de que no puedan vivir excepto como mendigos en el resto del territorio. Así que, Estados Unidos, prepárate para esto. Y vas a tener que encargarte de mi otro problema en Irán y tendrás que hacerlo más o menos simultáneamente mientras yo me ocupo del Líbano. Ese es el plan de Bibi ahora mismo. Eso es lo que está pensando hacer. Lograr que Estados Unidos despache ese régimen atroz en Teherán por él, mientras él despacha a un igualmente atroz Hezbollah en el Líbano. Y los dos van de la mano, sabes, como bien sabes, porque Irán ha dicho que Hezbollah no va a ser erradicado por Israel, e Israel ha dicho que va a erradicar a Hezbollah, y el gobierno libanés está atrapado en medio, tal como está. Creo que la mayoría del pueblo libanés a estas alturas probablemente esté, al menos tentativamente, con Hezbollah, si es que lo están. Y él firmó para ser tomado por estas personas asediadas que han sido saqueadas y violadas por casi todos en la región. Así es como nos encontramos en este momento. ¿Está Bibi intentando persuadir a Trump para que realice su labor en lo que respecta a Irán y se ocupe del resto de su inconveniente, que es Hezbollah? Y ni siquiera hemos comenzado a hablar sobre esta organización enormemente estúpida que estamos estableciendo. Si la estamos estableciendo, si él está serio al respecto, si Trump está serio al respecto, lo cual me parece una bendición para el deseo de Netanyahu de eliminar por completo a Hamás dentro de la Franja de Gaza y en cualquier otro lugar desde donde puedan acosarlo, creando una fuerza internacional que entre allí y haga el trabajo por él. Y eso es realmente lo que estamos viendo, y esto es lo real. Esta es la guinda del pastel, es un pastel horrible, estamos buscando que la ONU lo apruebe, estamos buscando que el Consejo de Seguridad de la ONU lo apruebe. Y esos ingenuos hijos de, ya sabes qué, no puedo creer que sean tan ingenuos, van a saber lo que están haciendo, pero probablemente lo harán. Y simultáneamente tienes esta propuesta de Unidos por la Paz, que realmente tiene mucho más sentido porque no es un grupo de potencias coloniales descendiendo sobre Gaza con el objetivo de salvar Gaza. Son personas reales interesadas en la difícil situación de los palestinos y, en última instancia, en un Estado palestino que tenga sentido. Lograr que la Asamblea General de la ONU actúe de forma contraria a lo que el Consejo de Seguridad de la ONU está por aprobar.
Me dijeron hoy que presentamos los documentos al Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es una receta para que el Consejo de Seguridad de la ONU se convierta en el criminal en lugar de Netanyahu. Bueno, Netanyahu acaba con Líbano y con cualquiera más que quiera acabar, y nosotros acabamos con Irán. Esto es lo que pasa por la mente de Bibi ahora. Lamento decir que creo que hay personas que coinciden con él. Están en Israel. No creo que estén en Washington necesariamente. Veremos cómo se desarrolla. Pero si seguimos con esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, habremos sellado el destino de los gazatíes y al final de los palestinos por un tiempo, poniéndolos bajo otro tipo de mecanismo de tortura. Y le habremos otorgado a Bibi la libertad para proseguir y terminar con Líbano. Y él expresa su gratitud a Hezbollah. Y Trump se enfrentará al tratado. La otra parte del trato que debes hacer con Irán. Esto es lo que informó el canal 15 de Israel, que dice que los impactos de los ataques de las FDI contra Hezbollah están desapareciendo y que el grupo está recuperando rápidamente su fuerza, según este informe proveniente de este canal. Pero los oficiales de inteligencia en Israel creen que han advertido que el fortalecimiento de Hezbollah está acelerándose más rápido de lo que el ejército puede contrarrestarlo. Su evaluación muestra que Hezbollah no es el mismo grupo que era tras el asesinato de Ana Sola y sus líderes, y están creciendo, fortaleciéndose con el tiempo. No sé cuál es su evaluación hoy si se van a la clandestinidad, porque justo después, ¿recuerdas? Justo después del asesinato, se fueron a la clandestinidad y no pudieron avanzar sobre el terreno. Ya sabes, en la parte sur del Líbano, pidieron un alto el fuego y bueno, yo estoy. Se dice que esa es una razón por la que Netanyahu siente que debe actuar antes de que reciban más ayuda, asistencia, apoyo o mejoren. Y ha dejado muy claro todo el tiempo que Hezbollah es una de las entidades, si no la entidad principal, que amenaza a Israel en la región y que él quiere destruir y aún no lo ha logrado. Y también tiene la misma inclinación con respecto al Líbano que todos los líderes israelíes han tenido desde 1948. Y es que cada vez que Beirut parece tener siquiera un vestigio de oportunidad para restaurar su antiguo esplendor, ya sea económico, financiero o de otro tipo, Israel va a derribarlo porque no quiere un competidor económico y financiero en esa región. No quiere que posea gas y petróleo que Israel podría poseer. No quiere que tenga una economía que, ya sabe, esté avanzando y compitiendo con Israel. Y así, a menudo Israel tenía que bombardear Líbano, no solo a Hezbollah u otros grupos que no le agradaban. Atacó la infraestructura de Líbano y la retrasó 10, 11 o 12 años cada vez. Ahora lo ha hecho hasta un punto que probablemente esté bien con las expectativas de Israel sobre su capacidad para revivir su economía, pero no lo ha hecho con la estructura política de la que Hezbollah ahora es una parte muy fuerte y la otra parte de la estructura política no puede gobernar el Líbano. Y considero que al final nos dimos cuenta de eso. Por lo tanto, permites que Bibi continúe avanzando y termine con Hezbollah antes de que Hezbollah se fortalezca aún más. No estoy afirmando que vaya a tener éxito. Quiero decir, ya sabes, también podemos hablar de 2006 otra vez. No tuvieron éxito antes, salieron mal y podrían salir mal otra vez. Entonces, EEU enfrentará la situación de que si queremos mantener a este perro de ataque en el Levante, tendremos que rescatarlos en el Líbano. No sería la primera vez. Y rescatarlos en relación con Irán. Entonces pienso que incluso este presidente, por muy voluble que sea, dirá basta y verdaderamente implementará la estrategia de Estados Unidos primero y cerraremos a nuestro perro de ataque en el Levante. Observa el llanto y el rechinar de dientes entre los sionistas, cristianos y judíos estadounidenses cuando Trump tome la decisión de abandonar a Israel. Sí. Larry, sinceramente considero que si Netanyahu logra persuadir a Donald Trump de continuar con el plan de una guerra, una confrontación directa con Irán, eso marcará el fin de cualquier tipo de competencia entre los Estados Unidos y China. Puedes olvidarte de absolutamente todo porque eso cambiará por completo absolutamente todo.
Sí, pero Nima, debes comprender, creo que me llevó alrededor de 6 meses asimilar esto por completo. El mismo tipo de inteligencia que se le proporciona a Donald Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio y otros individuos en el complejo de seguridad dentro del vasto imperio de los Estados Unidos. Sobre Ucrania se les está alimentando información sobre China y Rusia en general. Sé que resulta complicado de creer, pero existen individuos en nuestra comunidad de inteligencia, personas en nuestras Fuerzas Armadas, individuos cercanos a Trump y multimillonarios tras bambalinas que consideran que tanto China como Rusia son tigres de papel. Trump no estaba simplemente empleando esa expresión a la ligera respecto a lo que escucha. Le están diciendo las mismas cosas sobre su capacidad para oponerse al imperio que le están diciendo, crucialmente, sobre Rusia y Ucrania. Aún así, algunos de ellos se lo están diciendo. En este momento, pienso que él ha llegado a la conclusión de que existe algo incorrecto con este análisis en Ucrania. No tengo conocimiento de a qué lo atribuye. No tengo idea a qué lo atribuye, pero debe estar pensando que algo está mal, porque he oído que está recibiendo información muy sólida de un par de personas en la administración que le están diciendo que se acabó, que está terminado. Ya sabes, solo están esperando a que cante la gorda en Ucrania. Pero recibe la misma información sobre China y Rusia en general, y Rusia siendo acosada en Ucrania, y lo están hasta cierto punto y probablemente seguirán siendo acosados un poco más. Es complicado para ellos llevar a cabo acciones en otros lugares. Eso es lo que les comunican. Por esa razón, continuamos con operaciones de la CIA en Georgia, el Cáucaso y otros lugares. Y la razón por la que creo que él no cree que la situación, el equilibrio de poder, por así decirlo, la correlación de fuerzas en el Levante sea tan mala como tú y yo la describíamos, y escuché tu entrevista con el iraní anteriormente. Creo que tiene razón. No coincido con él en algunas cosas, pero creo que tiene razón sobre la correlación de fuerzas. Es muy desfavorable para Israel y probablemente al final desfavorable para nosotros. Pero siempre he creído que era desfavorable para nosotros porque es insostenible pensar que vamos a realizar una operación terrestre en Irán. Esa sería la única forma de tener confianza en eliminar su programa nuclear y lograr lo que decimos querer hacer. Estamos en un punto, como he estado diciendo siempre, estamos en un punto ahora donde el imperio está en problemas serios. Y está en varios frentes. No son solo los que estamos hablando ahora mismo, que incluyen, por supuesto, Ucrania y Gaza e Irán, Líbano, en última instancia Sudán y África en general, de donde esencialmente nos estamos retirando. Me encantaría que desmanteláramos ese comando africano y lo sacáramos del repertorio de comandos unificados. Necesitamos hacerlo. Nunca debimos haberlo establecido. Y ahora en Sudamérica, como sabes, Trump sigue vacilando por todos lados. No planeo invadir Venezuela. Solo mantengo esas fuerzas allí para, ya sabes, intimidar a Maduro. Está bien, no voy a invadir. Gracias, señor presidente, porque si lo hiciera, lo lamentaría. Pero estamos por todos lados en este momento y tenemos un presidente que no entiende que su retórica y su actitud indecisa sobre ciertas cosas y el hecho de que cambia de opinión prácticamente todos los días no solo está perturbando al resto del mundo hasta el punto de que ya no quieren tratar con nosotros, sino que también es muy peligroso para nosotros y subestima a los enemigos que tenemos en el mundo. Verdaderos enemigos tenemos en el mundo porque los convertimos en tales. No lo eran hace 5 años, pero ahora sí, los hicimos enemigos. Y me refiero principalmente a China y Rusia e Irán, hasta cierto punto también es irrelevante. Lo siento, como dije, la correlación de fuerzas está en nuestra contra. En realidad, estimadas personas, tenemos personas importantes y, ya saben, responsables dentro de la administración Trump que están advirtiendo, que están hablando sobre estas cosas. Una de ellas es Tulsi Gabbard. Larry, no sé, pero parece que a nadie le importa de qué está hablando. Nada a nivel nacional en términos de política exterior. Esto es lo que dijo Larry.
Nuestra política exterior ha estado atrapada en un ciclo contraproducente e interminable de cambio de régimen o construcción de naciones. Era un enfoque único para todos. Enfoque de derrocar regímenes, intentar imponer nuestro sistema de gobierno a otros, intervenir en conflictos que apenas se entendían y Alejarse con más enemigos que aliados. Los resultados han sido devastadores, con billones de dólares gastados, innumerables vidas humanas perdidas y en muchos casos la creación de amenazas de seguridad mayores, el auge del islamismo. grupos terroristas como ISIS. Sí, ella está en lo correcto. Tiene toda la razón. Quiero decir, pero Nima, Donald Trump estaba manifestando eso. Recuerda, Donald Trump decía que la guerra con Irak era la cosa más estúpida que jamás había sucedido. ¿Qué le pasó a Donald Trump? Una de las razones por las que supongo que permitió que Tulsi se convirtiera en su DNI fue porque ella estaba de acuerdo con él en varias cosas que quizás eran contraintuitivas, pero no obstante, él había hecho declaraciones sobre poner a América primero en general. ¿Cómo es América primero apoyar la guerra por poderes en Ucrania con Rusia? ¿Cómo es América primero apoyar a Rusia en su intento de derrocar al gobierno en Georgia o intentar derrocar al gobierno en Georgia para atacar a Rusia en otro escenario? ¿Cómo es América primero apoyar a Israel, nuestro perro de ataque en el Levante, hasta el punto en que estamos tan implicados como ellos? Sabes, el 20 de noviembre será el aniversario de Nuremberg. Deberíamos estar considerando no en La Haya, sino en Tel Aviv como el lugar del nuevo Nuremberg, y deberíamos estar reflexionando sobre las personas que vamos a presentar ante ese tribunal. Y deberíamos estar pensando en el juez, como lo fue el juez Jackson, que vamos a enviar allí para presidir ese tribunal. Pero Nima, tendríamos que llevarnos a nosotros mismos. No podemos simplemente traer a Bibi Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir y a ese grupo de personas. Ni siquiera puedo. Son reprobables. Ni siquiera son humanos. También deberíamos llevarnos al bar. Ahí es precisamente donde nos encontramos en este mundo. Sabes, el orden basado en reglas ha sido destruido. ¿Por quién? ¿Por el mismo creador que lo estableció? ¿Por el imperio americano? Hemos desmantelado el tapiz del derecho internacional que construimos meticulosamente después de Nuremberg, supuestamente como dijo Eisenhower de manera muy elocuente. Y matamos a 100 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Nunca volvió a suceder. Y mira lo que está pasando ahora mismo. El mismo tejido del orden internacional que hemos creado está destruyendo lo que hemos creado, y estamos en el punto álgido de esa destrucción. E Israel es nuestro perro de ataque, haciendo la mayor parte del daño. Ahí estamos. Aquí está Larry, quien habló sobre lo que expresó el historiador israelí acerca de Israel y el liderazgo de Netanyahu. Israel también ha perpetrado el crimen de todos los crímenes, el genocidio. El genocidio no es solamente un concepto legal, sino también un problema que es fundamentalmente moral. Es la negación del derecho a existir de un grupo entero de personas. La identidad nacional de Israel se encuentra inextricablemente entrelazada con el acontecimiento histórico del Holocausto. Pero Israel ya no es la víctima, si es que alguna vez lo fue. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron las víctimas completamente indefensas del régimen nazi alemán, mientras que en la actualidad son los palestinos quienes se encuentran como las víctimas indefensas del Estado judío. Sabes, tienes absolutamente toda la razón. ¿Has estado al tanto del asunto relacionado con la jefa del aparato legal en las Fuerzas de Defensa de Israel? La mujer que está involucrada. No se pueden inventar estas cosas. Ella verdaderamente divulgó el video de la espantosa tortura de palestinos en esa terrible prisión. Ella realmente filtró un video para proteger a las FDI, no para que la gente fuera tras las personas en la prisión que habían cometido el horrible abuso de los prisioneros palestinos. Luego ella vagó intentando decidir qué hacer con el resto de su vida. Al parecer temían que se quitara la vida o algo así. No creo que les preocupara eso. Quizás pensaban que se lanzaría al mar o algo, pero esto es raro. Tú,
Esto es verdaderamente extraño. Estas personas son incansables en su maldad. Y debo expresar, si observas las encuestas y afirmas, bueno, el 80% de los judíos israelíes en Israel esencialmente están de acuerdo con lo que está ocurriendo a los palestinos y estarían dispuestos a ir a esa prisión, como lo hicieron algunas personas, y golpearían las paredes en defensa de los soldados que estaban torturando a los palestinos y actuar como lo hacía la jefa de la oficina legal de las FDI. Ella realmente no actuaba por conciencia. Estaba actuando para cubrir las espaldas de las personas que estaban haciendo esto. Esto es inconcebible. Quiero decir, tal vez podrías remontarte a las SS. Podrías remontarte al levantamiento en el gueto de Varsovia. Podrías volver a otros lugares realmente profundos y horribles, a los que los SS llevaron a la gente y tomaron todo el régimen de guerra en sus horribles actos y encontrar lo mismo. Pero deberías volver a eso. Quizás podrías dirigirte a Sudán y descubrir cosas similares. Sin embargo, no creo que encuentres exactamente lo mismo en Sudán, que en este momento está siendo facilitado por el imperio. Quizás podrías sugerir que tuvimos cierta influencia en las condiciones de Sudán, y no me opondría a eso, al igual que influimos en las condiciones de Kenia, Somalia y otros países africanos. Pero la inmediatez de la responsabilidad con respecto al imperio nunca ha sido tan grande como lo es ahora con nuestro perro de ataque en el Levante, Israel, y ellos son inconcebibles en este momento. Deberían ser llevados ante la justicia, deberían ser procesados. Y si todavía existiera la pena de muerte, muchos de ellos, como Smotrich y Ben-Gvir, deberían colgar del palo mayor de lo que sea. Deberían colgar hasta que estén muertos porque sus crímenes son tan atroces o peores de lo que ese caballero estaba insinuando. ¿Cómo? De manera similar a cualquier crimen que los nazis perpetraron durante la Segunda Guerra Mundial, ellos mismos se han convertido en aquello que los oprimió. Permítame explicarle mi comprensión acerca de Israel. Imagine, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Si elimináramos todos esos semáforos en la ciudad, ¿qué sucedería con la ciudad? Sabes, simplemente eliminar el semáforo, algo que parece no ser tan relevante, no lo es. Sin embargo, está provocando que todo se convierta en un caos. Creo que lo que Netanyahu hizo a Israel es esto. Eliminó todas estas líneas rojas ¿Sí? y lo ha hecho. En la ciudad de Nueva York probablemente funcionó de manera más efectiva porque las personas se reúnen y dialogan. Quizás logran coordinar un tráfico más eficiente que los semáforos, pero no. Sí, entiendo tu punto. Estoy refiriéndome a que nosotros, como seres humanos, requerimos este tipo de legislaciones, ya sabes, estas limitaciones. Sin embargo, la sociedad israelí ya no posee ninguna línea roja. Mira lo que decía. Es simplemente espantoso pensarlo. Pensé que ya había visto todo con nuestro programa de tortura. Un programa de tortura bendecido. Bendecido por el presidente de los Estados Unidos en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Pero aquí tienes una prisión donde los abusos más horribles en la tierra han estado ocurriendo durante, me dicen, 16 o 17 años, tal vez más. Y tienes una revelación de ello periódicamente. Esta revelación llamó la atención de algunos que debían saber mejor. ¿Y qué pasa cuando hay una amenaza para quienes han cometido estos crímenes contra palestinos? Las personas se acercan a la pared y comienzan a golpearla. Y la están golpeando no por el abuso, sino porque alguien está hablando mal de las personas que cometen el abuso y amenazando con responsabilizarlas. No podrías redactar esto en un guión y esperar que alguien lo crea. Es absolutamente repugnante, es completamente despreciable. Pensé en George Bush realizando las acciones que llevó a cabo en relación con torturar a personas. Y como te he mencionado anteriormente, podrías decir, recuerda John, redactaste una opinión legal afirmando que la definición de tortura es justo antes de morir. ¿Sabes que eso fue básicamente lo que él dijo? Comentó que si mueres es tortura, si no, no lo es.
Por cierto, eso llevó a la Agencia Central de Inteligencia a tener a un médico presente para asegurarse de que la persona no muriera. Imagina la reacción de la Asociación Médica Americana al enterarse de esto. Había médicos que realmente estuvieron de acuerdo con eso. Bien, déjame revisarlo. No, todavía no es tortura. Oh, murió. Oh, Dios, era tortura. Eso ya fue bastante horrible, pero aquí es como si dijeran, hazlo hasta que muera. Hazlo hasta que muera, y tal vez te censures si muere antes de confesar o decirnos lo que queremos saber o lo que sea. Ni siquiera creo que haya un valor de inteligencia en lo que están haciendo en estas prisiones. Creo que lo están haciendo solo por el placer de hacerlo. Creo que los colonos en Cisjordania lo hacen por el placer de hacerlo, matar corderos. Matando corderos, niños, bebés, cualquier cosa que se mueva, echando a la gente de sus tierras. ¿Qué vi el otro día? Estaban recogiendo aceitunas y algunos colonos se unieron a los palestinos o algunos manifestantes de colonos se unieron a los palestinos para ayudarles a recoger aceitunas. Y así los colonos llegaron y empezaron a disparar a su propia gente. Es verdaderamente increíble, es simplemente asombroso. ¿Quién hubiera imaginado que en la primera mitad del siglo XXI presenciaríamos el tipo de eventos que estaban ocurriendo en el gueto de Varsovia, por ejemplo, y en la masacre de Katyn y en otros lugares nuevamente? Que veríamos que lo perpetrara un Estado codificado y no reconocido, apoyado por el imperio. ¿Quién habría imaginado alguna vez que nosotros dos juntos podríamos haber caído tan bajo y que en el instante en que eso ocurriera tendríamos a un babuino incoherente al mando del imperio? No puedo ser más directo que eso, porque ya sea que él sepa lo que está pasando y lo apruebe, o que no sepa lo que está pasando y por lo tanto no se pueda decir. Ya sea que lo apruebe o no, es realmente irrelevante. Tiene personas a su alrededor como Tulsi Gabbard, quienes, si les escuchara, probablemente podrían decirle lo que está sucediendo, al menos hasta cierto punto, pero no les escucha. Escucha a Laura Loomer. Escucha a otras personas como Laura Loomer. No estoy seguro si has tenido la oportunidad de ver, Larry, este nuevo metraje que ha surgido de, ya sabes, el... Creo que es en Cisjordania. Eso muestra a los soldados israelíes, ya sabes, los soldados israelíes acosando a una niña palestina y llevándose su bicicleta. Sabes, permíteme mostrar el video. Es simplemente el nivel de, ya sabes, antes de que lo presentes es... Antes de que lo menciones, permíteme decir que he observado varias situaciones similares. Y, sabes, lo que también percibo es a un oficial de rango superior al de los individuos que están acosando a los palestinos entrar en la escena, pensando que voy a presenciar una reprimenda para los soldados, o al menos una orden de detenerse. El oficial se une. El oficial se une al hostigamiento. Esta es la fuerza militar Nima, que Bibi Netanyahu ha afirmado repetidamente que es la más honorable del mundo. Es repugnante las mentiras que ese hombre dice. No son los más honorables, son el ejército más despreciable que he observado en acción. Y por eso ahora tienen suicidios por las nubes, estrés postraumático por las nubes, ausencias por las nubes. Hay personas decentes, en otras palabras, y esto les afecta. Aquí está el video, Larry. No sé. Y el video. Hay un inconveniente con el video, pero al final de cuentas muestra que le están arrebatando su bicicleta y no logro comprenderlo. Y ese video que realmente no podía creer, tuve que consultar a algunas personas para verificar si era verdaderamente un video preciso, y recibí confirmación de diversas fuentes, tanto médicas como de otro tipo.
¿Recuerdas aquella en la que la niña pequeña está en el coche y está en el teléfono móvil hablando y diciendo a la ambulancia y a otras personas cómo llegar y todo eso, y el tanque macabro está allí con su ametralladora coaxial y no solo disparan al coche y a la niña, sino que también esperan a la ambulancia que llega y luego los matan también? ¿Qué tan inconcebible es eso? Y dime, ¿cómo contribuye eso a tu capacidad de defender tu propia seguridad? Simplemente te convierte en una bestia. No, eso es un insulto para las bestias. Te hace ver mal. Aquí se encuentra Larry, quien menciona lo que Tom Brock expresó sobre las naciones circundantes a Israel y su recomendación sobre cómo actuar hacia Israel. Nuestra sugerencia es que esas naciones que colindan y limitan con Israel deberían alcanzar una resolución en cuanto a las fronteras. Israel ha dejado claro que tras el 7 de octubre cualquier amenaza a su frontera no tendrá en cuenta la línea azul, verde o roja. Quieren normalizar, quieren un acuerdo de límites y lo harán cumplir por su cuenta. El consejo es que si estás en la frontera de Israel y eres uno de esos países, el primer paso, en lugar de pensar en luchar ahora, es alinearse con ellos. Sí, ¿quiénes van a llevar a cabo eso? Siria y Líbano. Las fronteras llegan a Beirut y también se dirigen a Damasco. Los dos aduladores de EU, Jordania y Egipto podrían considerarlo por un tiempo, pero no creo que terminen soportándolo. ¿Sabes? Tenemos que enfrentar una realidad histórica. Hemos distorsionado tanto esta historia que es difícil de comprender. Pero la realidad histórica es que los palestinos han estado allí, como dijo Donald Trump, durante miles de años. Estaba refiriéndome a los judíos. Por supuesto, los judíos también han estado presentes en ese lugar, pero han estado más o menos como invitados o compañeros o cohabitantes del territorio, no como propietarios legítimos del territorio, excepto como afirma Ted Cruz, según lo declarado en el libro de Génesis. Es simplemente de esa manera. No puedes llegar a creer estas cosas hasta que las escuchas y luego comprendes que este imperio ha narrado la historia en tantas ocasiones y con tanta frecuencia que tiene senadores del estado de Texas que fundamentan sus decisiones de seguridad nacional en lo que se menciona en el libro de Génesis. Quiero decir, y aparentemente también tenemos un presidente de la Cámara que lo hace. Esto es increíble. Quiero decir, si quieres. No sé yo. Una de las cosas con las que tengo un problema con Charlie Kirk y Candace Owen y otros es su cristianismo. Sabes, este cristianismo que ha sido instrumentalizado para mí representa uno de los instrumentos más peligrosos que se pueden utilizar en la tierra porque viene acompañado de todas estas falsedades, todos estos mitos, toda esta supuesta providencia divina. Pienso en Matthew Arnold de pie frente a las estatuas de los romanos y los griegos en algún lugar de Grecia. Creo que estaba allí y está mirando las estatuas y pensando para sí mismo, años y años después, ¿quién se parará frente a las estatuas de nuestros dioses y se dará cuenta de lo estúpida que era la gente? Y hay incluso, por supuesto, el dios romano al dios que no existe, por si acaso se les escapaba alguno. ¿Sabes? Los romanos tenían una estatua al dios desconocido por si en su panteón de dioses se les pasaba alguno. Entonces Arnold está diciendo, ¿quién va a estar? Bueno, dentro de 100 años, 200 años, si todavía estamos aquí, ¿quién va a estar? ¿Quién va a pararse frente a la versión King James de la Biblia o el Antiguo Testamento o el Talmud? ¿Quién se va a detener frente a cualquiera de esas cosas? O en ese caso, el Corán. ¿Quién se va a detener frente a ellos y decir quién fue el que creyó en esto? ¿Será algún marciano, algún venusiano, alguna persona de una galaxia lejana que aterrice en la Tierra y diga, estas personas eran realmente extrañas? Creían en todos estos diferentes dioses que los llevaron a todas estas diferentes guerras y mataron a tanta gente y masacraron a tantos bebés y otros por estos dioses y por estas religiones. ¿Qué tipo de personas podrían haber sido?
Ciertamente no como nosotros. Espero que digan, sin importar de dónde sean en el universo, espero que hayan superado eso. Porque, ya sabe, no estoy tratando de criticar la religión, pero sí estoy tratando de criticar la versión humana de la religión. Y no debería decir la versión de la religión del hombre y la mujer, porque no hemos hecho más que corromper cualquier religión con la que estemos tratando en el momento, con política, con dinero, con poder. Lo corrompemos todo. Y lo que Arnold estaba diciendo, creo que en esencia era que cada generación lo hace y cada generación que la sigue lo mira hacia atrás y dice, ¡qué estúpido! Pero incluso nosotros estamos creando nuestro propio. Esa fue la época en que Aldous Huxley, la ciencia y John Henry Cardinal Newman, ya sabes, tenían la lucha entre ciencia y religión. Los científicos que no tenían creencia en Dios y los religiosos que consideraban que eran una amenaza para la civilización debido a que no creían en Dios. Bueno, no podemos encontrar un punto intermedio feliz donde no usemos la religión para matarnos unos a otros y no digamos a las personas que quieren creer en un Dios que no hay Dios. Quiero decir, no podemos coexistir, en otras palabras, con las creencias de los demás. Pero lo más tortuoso es la persona como Cruz, la persona que quiere usar la religión para robar a otros de sus derechos e incluso de sus vidas. Y eso es lo que el imperio ha asumido como una carga, usar el cristianismo y una forma bastardizada de cristianismo para amenazar a otras personas, para realmente hacer la guerra a otras personas. Mira a Ucrania, mira a Ucrania. Hay un componente significativo de religión en Ucrania también, porque al hombre importante ruso no le gusta el hombre importante ucraniano y viceversa. Sí. Hay una nueva y gran cartelera, Larry, en la ciudad de Teherán, en Irán. Una cartelera realmente enorme. Muestra a las víctimas de los Estados Unidos. ¿Puedes adivinar quiénes están entre esas víctimas? Víctimas. Aquí tienes la imagen. Sí. Sabes, precisamente en la esquina puedes observar que Zelensky se encuentra entre ellos. Gaddafi también. Oh, no lo había notado antes. Sí, ahora puedo ver que están dentro de la prisión de su gorra. Bueno, ya sabes, uno de mis amigos franceses mencionó que tenían la intención de venir a buscarla. Tener un gran avión o barco, venir y llevar la Estatua de la Libertad. Dije, ¿dónde vas a ponerlos? ¿En el Palacio de Macron? Larry Zelensky en la actualidad. ¿Quién es Zelensky para la nación de Ucrania? Irán afirma que Zelensky es una víctima de los Estados Unidos, pero después de todo, ¿quién es realmente Zelensky para Ucrania? ¿Es relevante quién es Zelensky? ¿O tenemos que entender las raíces de aquellas personas que están apoyando a Zelensky en Ucrania? No conozco a Zelensky en absoluto. Nunca lo he conocido. Nunca he hablado con él. Lo he visto en diferentes videos y en las reuniones con Donald Trump y en otros lugares así. Pero sospecho que si la historia sirve de guía y conozco un poco Ucrania porque tuve que tratar con varias personas algo similares a Zelensky cuando estaba en el gobierno, Yuri Tamashenko me viene a la mente. Y sospecho que está atrapado. Pero él mismo creó su propia trampa. Sí, creó su propia trampa. Y esta mujer que tenía un video en YouTube no hace mucho, que encontré muy creíble sobre cómo él quedó atrapado y el trato en el que se metió, que lo convirtió casi instantáneamente en un multimillonario. Creo que ganó alrededor de $40 millones con eso. Puso el dinero en una de las Islas Caimán o algún lugar así. Y encontraron su nombre y el de las personas con las que estaba aliado en los papeles de Panamá. Y es ahí donde muchas cosas están saliendo a la luz ahora, lenta pero segura, porque este grupo de periodistas se ha unido en torno a esos documentos y está persiguiendo sin descanso los nombres que aparecen en ellos y realizando trabajos de rastreo, entre otras cosas. Y él era una de las personas, y los oligarcas a su alrededor, algunos de ellos al menos, le ayudaban a hacer esto. Sospecho que está atrapado. Quiero decir, esa es mi suposición, que está atrapado. Está atrapado en el mismo círculo que él creó, ayudó a crear y que lo creó a él, y no puede salir de él.
Y esa es la razón por la que digo que el futuro más probable para él es la muerte. Y no me refiero a una muerte prematura. Quiero decir, probablemente va a ser. Cuando llegue el momento en que tengan un acuerdo, y si él es un obstáculo para ese acuerdo, lo van a matar. Este tipo no tenía nada que ver con la posición en la que está ahora. Lo trajeron y ya sabes, Sabes, eso es una forma de decirlo, pero otra manera de verlo es que probablemente hubo momentos en los que podría haber escapado. Pero la posición en la que estaba, el dinero que ganaba, el poder que tenía, las personas que veía, la trampa, los viajes que hacía, ya sabes, cómo pasas de estar donde él estaba a estar en la oficina oval y a estar en París y a estar en Bruselas y así sucesivamente. Probablemente sí, se le subió un poco a la cabeza. Luego, cuando notó que estaba atrapado, ya era tarde. Hoy converso con John Helmer. Como sabes, él sigue de cerca lo que está ocurriendo en Rusia, estudia a fondo, comprende lo que sucede en los medios de comunicación rusos y está convencido de que existen facciones en Rusia dentro de la administración de Putin o entre los encargados de tomar decisiones en Rusia que desean concluir la guerra en Ucrania tan pronto como sea posible. Ya sabes, arriesgando todo. Sin embargo, Putin no está tan interesado en ese tipo de enfoque. Él busca algo diferente, pero considera que con el tiempo y de alguna manera Donald Trump está manipulando a Putin, ya sabes, cada vez que aparece, menciona un alto el fuego. No, tregua. No, volvamos a la tregua, una tregua inmediata. ¿Cómo percibes la situación actual en Rusia? ¿Consideras que Putin se va a aproximar, sabes, se va a acercar a esta facción dentro de Rusia que opina que tú, que necesitas ser más contundente? ¿Debes ser más enérgico en la manera en que confrontas a la OTAN o a Ucrania? Lo más importante que mencionaría es que soy un destacado estudiante de la Escuela del Conflicto. Solía ser el argumento entre, ya sabes, los expertos en estudios soviéticos y otros en este país. ¿Es un dictador con poder absoluto o es un dictador que emerge del conflicto? Es decir, ¿existe alguna oposición? ¿Y dónde está? ¿Y quién es? ¿Y qué efecto tiene? Creo que siempre hay conflicto. Cuanto más grande es el Estado, más conflicto hay. Cuanto más grande es el aparato alrededor del líder, sin importar cuán parecido a Mussolini o Hitler pueda ser. Stalin podría ser una excepción, pero incluso él tenía gente que quería eliminarlo y lo intentaron a menudo. Era muy bueno eliminándolos, así que sí, probablemente haya personas que están en conflicto con Putin. ¿Es visible? ¿Se manifiesta en reuniones y cosas así? Sospecho que probablemente ocurre en ocasiones, pero existen límites a lo que esas personas están dispuestas a hacer de manera abierta. Eso significa que si hay presión para ser más draconiano en la forma en que estás llevando a cabo la guerra, probablemente no tendrá éxito. Considero que Putin ha logrado dominar el aparato que lo rodea y cuenta con suficiente protección dentro de ese sistema como para que, a menos que suceda algo extremadamente negativo para Rusia, no tendrían éxito. En ese caso, Putin podría cambiar de opinión. Aunque existe un conflicto, no considero que sea el tipo de enfrentamiento que forzaría a Putin a apartarse de su rumbo actual. Y considero que habla en serio cuando afirma, y Lavrov lo subraya, que no le agradan las bajas. Realmente no le gustan las bajas, no quiere tener más bajas de las necesarias. Ahora, hay un aspecto práctico en eso porque está reclutando a la mayoría de sus soldados de las zonas rurales y les paga bien, pero no quiere que las madres y los padres y los hermanos y las hermanas, ya sabes, se conviertan en sus enemigos porque hay tantas bajas. Así que esa es la parte práctica de ello, pero realmente creo que siente por Rusia y siente por los hijos e hijas de Rusia y no quiere más bajas de las necesarias. Trump está complicando esto y eso debe enfurecer a Putin. Sabes, por la noche cuando lo piensas se enfurece porque esto ya podría haber terminado. Podría haber acabado, podríamos haber tenido charlas de paz decentes. La persona que habría liderado esas charlas, quien habría llevado a todos a decidir, habría sido Donald Trump, lo cual se supone que es su habilidad, pero se ha negado a hacerlo. Entonces, sí, creo que Putin probablemente está realmente frustrado y a menudo piensa que tal vez Donald Trump lo está haciendo a propósito para complicarle la vida, para dificultar en realidad
matar a más soldados rusos y hacer más daño a Rusia. Y, en última instancia, va a tener que luchar contra nosotros y tal vez contra la OTAN también. No puedo imaginar que no haya llegado en sus momentos más oscuros a la decisión de que un día tendremos que luchar contra la OTAN. Quizás mañana, la próxima semana, en 6 meses, o tal vez un líder tras Trump sea más sensato. Pero lo dudo, ya que no parece que el imperio esté inclinado a tener un Marco Aurelio. Parece que el imperio está inclinado a tener Calígulas y Nerones, y por eso tenemos problemas reales. No querría su futuro, ya sabes, en términos de cómo hago yo. ¿Cómo lidio con este grupo de personas rotas en Washington porque están armados hasta los dientes con armas nucleares, casi tantas como tengo yo? Trump cree que tenemos más de lo que tengo. Sí, presión sobre él, claro, pero considero que está bastante comprometido y pienso que tiene el control absoluto de las riendas del poder hasta el punto en que va a llevar esto al desenlace que pueda lograr. Y eso parece que va a llegar a un punto en el que no quede absolutamente nada con lo que Ucrania pueda resistir. Quiero decir, eso parece lo que estamos y los europeos están tratando de orquestar. Ahora he escuchado algunas noticias provenientes de Bruselas y un poco de París y un poco de Berlín, nada de Londres. Pero he oído que hay algunas personas, tanto en uniforme como de civil, ya sabe, liderazgo civil y militar, que están diciendo que esto debe terminar. Esto debe acabar, eso es bueno, muy bueno. Espero que llegue a los de arriba, tendremos nuevos líderes. Holanda no es los Países Bajos, no son el único lugar que va a destituir a un líder. Vamos a ver líderes destituidos por toda Europa. Vamos a tener un nuevo liderazgo. Espero que no tome tanto tiempo poner fin a esta masacre en Ucrania, pero podría. Podría necesitar nuevos líderes en Europa con una perspectiva distinta que le digan a Trump que se vaya al infierno y lo resuelvan ellos mismos. No creo que a Donald Trump le importe. No creo que le importe nada, porque esto nos cuesta mucho. Como él dice, Joe Biden envió 350,000 millones de dólares allá. Nos está costando mucho dinero. Ahora está generando dinero para empresas como Lockheed Martin en el mundo, pero no está generando dinero para Estados Unidos y no nos está beneficiando ni está beneficiando su lema de hacer a América grande otra vez. Para concluir esta sesión, Larry, si asumimos que Europa, refiriéndonos a la OTAN, pero excluyendo a los Estados Unidos, si la OTAN en la actualidad, sin la participación de los Estados Unidos, decide enfrentarse a Rusia en Ucrania, intervenir, ¿qué elementos adicionales tendrían que incorporar en el escenario de guerra en Ucrania que podrían alterar significativamente el curso de los acontecimientos? Serían destruidos antes de despegar. Quiero decir, no hay tanto poder militar en estos países. No existe tal cosa. Ellos disminuyeron todo confiando en el imperio para ser su defensor final y, en última instancia, su escudo nuclear. Simplemente no lo tienen en su poder y somos en parte responsables. Los Lockheed Martins, los RTX, antes Raytheon, los Boeings, son en parte responsables porque debilitamos su complejo industrial de defensa para que compraran nuestros productos, para que fueran nuestros vasallos. Podrían darle la vuelta a esa situación. Después de todo, gestionaban un Producto Interno Bruto colectivo que era equivalente al nuestro, de 2.122 billones anualmente. Podrían cambiar eso, pero llevaría de 5 a 7 años o quizás más en algunos aspectos para lograrlo. Investigación, desarrollo, pruebas, operación, las cosas necesarias para ser independiente. En mi estimación, tomaría de 5 a 7 años. Analizamos eso detenidamente en 1991 y 92 cuando hablábamos de una identidad de seguridad europea independiente de la OTAN que eventualmente crecería y la reemplazaría. Todo eso se fue por la borda con Bill Clinton, pero hicimos un análisis bastante extenso de una alternativa a la OTAN, porque pensábamos que sin una amenaza los días de la OTAN estaban contados y no considerábamos a Rusia una amenaza en ese momento. Muchas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Un gran placer. Hemos recorrido todos los temas, ¿verdad? Fuimos prácticamente a todos lados, excepto que no llegamos a hablar acerca de Nicolás Maduro. No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de Trump.
Sí, sí. Recogí un periódico esta mañana que decía algo sobre que Estados Unidos atacará a Venezuela dentro de las próximas 4 horas. Caramba, ¿de dónde proviene esto? Así que debe haber sido uno de esos artículos generados por inteligencia artificial en Internet. Pero eso es. ¿Por qué hacemos esto? Esa es una gran pregunta en mi mente. ¿Por qué tenemos tanto poder militar allí abajo? ¿Buscamos intimidarlos? Van a atacar a Larry. Van a hacer algo similar a lo que hicieron en Irán, pero en una escala menor, en mi opinión. Quizás tenga razón, porque Trump dijo que no lo haríamos, lo acaba de decir. Así que es momento de preocuparse. Él parece deleitarse con ese tipo de cosas. Dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Al día siguiente, él lo hace, ya sabes. Sí, precisamente. No sé a dónde vamos, Neymar, solo. Cuando voté hoy, miraba solo Virginia, ya sabes, solo la boleta para gobernador, vicegobernador, fiscal general, nuestra persona aquí en Fall Search y algunos otros temas de bonos y cosas. Estoy mirando, es una papeleta bastante limpia. La estoy mirando y pienso, madre mía, vamos a hacer esto de nuevo en 3 años y lo vamos a hacer a nivel nacional. ¿Dónde nos encontraremos en ese instante? Luego regresé a casa y lo primero que tomé, lo primerísimo que recogí, alguien me había enviado un informe sobre cómo Trump, Johnson y Thune planean apropiarse de las elecciones de mitad de periodo. Sí, ya sabes, no lo sé, no sé a dónde vamos, realmente no lo sé. No puedo ni siquiera empezar a predecir dónde estaremos dentro de 6 meses. Tengo personas que nunca hubiera pensado que me dirían esto, Larry. Quiero decir, hay personas en mi grupo de edad, ya sabes, de 70, 80 años, Larry, vamos a tener un golpe de estado. Y uno de ellos incluso dijo, lo cual creo que es muy, muy probable, que Trump ni siquiera va a saber lo que está pasando, porque la gente detrás de ti vamos a tener un golpe de estado. Y Pete Hegseth, lo sepa o no, está trabajando arduamente en formar un ejército que al menos en parte apoyará ese golpe, mientras el resto del ejército simplemente se queda mirando. Y podría realmente creer eso, podría creer que todas estas personas que afirman que no participarán no simplemente se quedarán ahí observando, porque todo lo que necesitas es una brigada. Sabes, recuerdo a Cory Aquino al teléfono, es solo una compañía, y Brent Scowcroft y Powell estaban hablando y es solo una compañía. Y luego alguien dijo, creo que fue un oficial de escritorio quien dijo, es Filipinas, una compañía podría ser suficiente. Entonces, ya sabe, tenían razón. Es muy concebible que una compañía de fusileros entre en Malacañang, arreste al presidente y ponga a uno de sus miembros a cargo de Filipinas. Por consiguiente, lo tomamos con mucha seriedad y como bien sabes, eso podría suceder en este lugar, eso podría ocurrir aquí. Noriega era igual, sabes, este mayor, creo que era un mayor, fue a confrontarlo y planeaba derribarlo. Creo que incluso sacó un arma, quería derribarlo. Noriega expulsó a alguien de allí y como sabes, no hubo golpe de estado. Sí, de todos modos no tengo idea de a dónde vamos, pero guárdame un lugar cálido en tu corazón en Brasil, claro. Siempre yo dije, oh, cielos, ahora he olvidado su nombre. No pensé que en algún momento llegaría a olvidar su nombre. Era el asesor de política exterior de Lula. Así fue presentado la primera vez, Marcus algo. Y él, es el tipo, creo que te lo conté. Extendió su mano y nos dimos la mano y dijo, ¿estás estrechando la mano de los comunistas? ¿Está bien? Y yo dije, sí, estás hablando. El asesor de política exterior de Lula en su primer año. Recuerdo que fue en 2009 o por ahí. Parecía que su primer nombre era Marcus, pero él dijo, sí, continuamos y empezamos una conversación al lado de la mesa. Me estaba diciendo que era marxista. No tengo problema con los marxistas mientras no intenten matarme. ¿Cuál sería su nombre completo? Me refiero a algo similar a Helio Celso. ¿Cuál es exactamente? Celso Amaram. ¿Cómo se deletrea el apellido? Celsius Amaram Amarim, efectivamente, eso podría ser. Ha sido eso. El primer nombre allí, Amaran.
Sí, su apellido completo es Amaram. Dice que fue algún tipo de asesor de política exterior. Él era el asesor de política exterior de Lula. Sí, durante, ya sabes, el primer mandato presidencial desde 2003 hasta 2006 y el segundo mandato presidencial desde 2007 hasta 2010. Sí, fue debido a que estábamos en Sao Paulo en el año 2008, creo. Permíteme mostrarte una fotografía suya para ver si lo reconoces. Sí, déjame traerlo. Sí, aquí está. Déjame. Ahí. Debes tener un equipo bastante sofisticado ahí. Sí, lo es. Ese es él, sí, efectivamente, ese es él mismo. Sí, No olvido esa barba. Es él. sí, sí. Pasa, Sí, un tipo que se expresaba bien y sabía de lo que hablaba. Veamos. sí, su nombre es, sí, Luis Núñez. Sí, efectivamente, es un diplomático. Un momento, porfa. ¿Qué es eso? ¿Un maratí? Sí, sí, efectivamente es así. Creo que dijo, si recuerdo bien, podría llamarlo Luis. ¿Sería correcto? ¿Sería correcto? Sí, puedes llamarlo Luis también. Sí, efectivamente, Luis. Sí, lo era verdaderamente. Es sumamente inteligente, como te puedes imaginar, y ciertamente lo fue. Una vez que comenzamos, los cubanos en particular prestaron atención a lo que decía. Quiero decir, él tenía un verdadero savoir-faire con los cubanos, lo cual no siempre era el caso con otros interlocutores, como cuando estábamos en Toronto, Ciudad de México, los cubanos a veces se sentían tan incómodos con las personas de terceros como con nosotros. Aún así, a veces se sentían más incómodos con terceros que con nosotros. Pero con los brasileños, con él, estaban muy cómodos. Creo que todos lo estaban. Fue probablemente la reunión más cómoda de todas las que tuvimos con las diversas personas interesadas. Sentimos que en la ciudad de Sao Paulo teníamos la bendición del presidente, lo cual fue un verdadero beneficio para nosotros. Considero que los cubanos también lo percibieron de la misma manera. Sí. Sabes, realmente me dan ganas de llorar cuando reflexiono sobre ello. Lo logramos. Cuando estábamos en La Habana y Raúl dio su discurso y luego Obama dio su discurso, no había un ojo seco en la sala, ni cubano ni estadounidense. Estábamos todos de pie afuera mirando una gran pantalla de televisión y ya sabes, todos teníamos lágrimas en los ojos porque, bueno, nosotros, algunos de los chicos allí han estado trabajando en esto durante 30 años. Sabes, en ese momento llevaba trabajando en ello 7 años, creíamos que habíamos ganado. Sabes, este fue el inicio. Observamos la llegada de los aviones de Delta, fuimos testigos de cómo llegaban las remesas, observamos cómo se desarrollaban los restaurantes, los talleres de reparación de automóviles, vimos automóviles modernos circulando por las calles de La Habana. Fuimos testigos de todo esto ocurriendo, ya sabes. Y luego llegó Donald Trump, o supongo que debería mencionar a George W. Bush y posteriormente a Donald Trump, y pobre Cuba. En este momento ha sido afectada por otro huracán. Bueno, se supone que debo tomar café con el embajador la próxima semana y estoy seguro de que me va a relatar algo aún más grave de lo que me mencionó la última vez, ya sabes, así que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Sabes, es inusual que los cubanos admitan eso, incluso a una persona como yo que ha estado allí tantas veces y creo que sienten que pueden confiar en mí, pero no sabemos cómo vamos a lograrlo. Sí, la única cosa que se me ocurre es que podrían mejorarlo significativamente si no estuviéramos haciendo lo que actualmente estamos haciendo. Sin embargo, Donald Trump no va a realizar ninguna acción. Es el más grande adversario de Cuba. Así es. Es terrible. Secretario de Estado, Rubio, enemigo de América Latina. Una persona me dijo el otro día que Rubio tenía una lista de verificación en su escritorio de países latinoamericanos que quiere derribar, literalmente.
Sí. Que tengas un buen día. Buenos días, Larry. Adiós, adiós.